Bienvenidos al Diplomado Sistematizando Experiencias en Instituciones de Salud desde Global Health Network en convenio con la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, Colombia. Bien, para esta sesión traemos entonces las técnicas e instrumentos en la recuperación de la experiencia vivida. A propósito de nuestro inicio de módulo 3, en el que ya estamos en el ejercicio de aprobación del protocolo de sistematización de experiencias para poder hacer el ejercicio y la implementación en campo. Bien, para ello nosotros en la anterior sesión hemos trabajado el tema del método cualitativo en anteriores sesiones, en el que lo fundamental es la voz de la gente, es una apropiación, una visión, un sentido, una resignificación de lo que también desde las voces de nuestros actores de apoyo se van a plantear en la recuperación de esa experiencia vivida. Para este caso traemos tres técnicas que han sido muy mencionadas por ustedes en los ejercicios de presentación de avances del protocolo de sistematización de experiencias y sus respectivos aportes o propuestas de instrumentos. Bien. Tenemos entonces en primer lugar la entrevista semiestructurada. Esta es una conversación guiada con preguntas abiertas, donde hay una flexibilidad tanto de quien está realizando la entrevista como de quien la contesta. En las entrevistas semiestructuradas, si bien tienen una guía, no son rígidas de seguimiento uno consecuente del otro, sino que son preguntas eje que van a permitir eh, estar o plantear esas respuestas que nos puedan dar nuestros actores de apoyo de la experiencia, y hay un ejercicio muy de pericia de quien entrevista, y es de estar muy atento, muy atenta a toda la información que se puede suministrar dentro de este ejercicio, ya sea de carácter verbal o no verbal. Acá hay algo que es supremamente de eminencia comunicativa y biográfica, pero hay algo que también conecta con nuestra sistematización de experiencias, y es el ejercicio de la memoria, ¿no? Entonces, es una forma de reconstruir, ¿cierto? Esos recuerdos que tienen nuestros actores de apoyo que vivieron esta experiencia de una manera selectiva, pero que en el ejercicio de la entrevista lo que vamos a tratar es de ubicar esos aspectos centrales que queremos en nuestra recuperación de la experiencia vivida, ¿sí? Muy importante el ejercicio de la entrevista semiestructurada. Esta contiene tres fases. La primera tiene que ver, todas las técnicas deben tener un objetivo. Estos objetivos, recuerden siempre, están relacionados con el objetivo específico que se formuló para hacer este plan de sistematización de experiencias. Recuerden entonces la matriz metodológica en la que se plantearon el objetivo general, los objetivos específicos, esas ideas fuerza, estos objetivos específicos, también los elementos de técnicas que voy a implementar para poder recuperar esa experiencia de ese objetivo específico, que son los que me van a operativizar el ejercicio de manera conjunta, esos instrumentos y las fuentes. Recuerden que esa es una ruta de navegación que nos va a permitir a la hora del trabajo de campo ser mucho más efectivos y efectivas en este ejercicio. Este objetivo de la técnica claramente está relacionado con lo que yo quiero reconstruir, lo que yo quiero buscar para esa reconstrucción de la experiencia vivida en ese objetivo específico planteado. Hay unas preguntas guías que estarán muy relacionadas con ello. También hay que, en esos elementos previos, programar la entrevista con los actores de apoyo, de acuerdo con las temporalidades que tengan y accesibilidad que tengan nuestros actores de apoyo en la experiencia. El registro de la entrevista es supremamente vital. Siempre se plantea más de carácter de grabación audio. Recuerden que todos estos ejercicios tienen un consentimiento informado,
como fase de desarrollo de esta técnica está muy importante. Hablábamos entonces de esos aspectos no verbales. Y eso también se va a manifestar en el contexto en el que desarrollemos la técnica. Y si el ambiente es acorde, condicionado, donde no haya interrupciones o interrupciones auditivas, donde la persona pueda concentrarse en el tiempo que van a dedicarle para el desarrollo de esta entrevista, va a ser mucho más fructífera. Es importante que el entrevistado o la entrevistada sepa cuál es el objetivo de esta entrevista, las preguntas que ya habíamos comentado. Hay unos aspectos importantes en la orientación de la conversación. Recuerden que son guías, la semiestructurada nos da preguntas eje y es muy de la pericia nuestra en el ejercicio de hacer las entrevistas, orientar las preguntas subsiguientes. Para ello se requiere una escucha de una disposición sensorial supremamente alta para poder estar leyendo la narrativa de quien entrevistamos. Para la fase final hay aspectos importantes en términos de devolver lo que se ha construido en ese discurso de la entrevista, corroborar esa interpretación, que la persona diga y pueda decir si se quiere o se deja la información que se tiene o quiere añadir otra más. Y ya posterior a ello es la transcripción de la entrevista y el análisis de la misma, ¿sí? Esos elementos que se respondieron, esos 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas que tengan la entrevista semiestructurada, van a estar relacionados con esto que vamos a hacer posterior, que llamaría Oscar Jara, ya en el ejercicio de interpretación crítica de esta recuperación de la experiencia, ¿no? Ya el análisis como tal a profundidad. Bien. Hay un instrumento, ustedes muy bien lo conocerán, para efectos del ejercicio que adelantamos en el diplomado, pues se plantea esta propuesta, igual ustedes lo pueden trabajar de otras formas, pero sin embargo que tengan en cuenta estos elementos claves, realmente es muy básico. Es el encabezado de la entrevista semiestructurada. Es importante que tengamos presente la fecha de la entrevista, qué institución de salud es la que está realizándola, en qué institución de salud, el equipo de sistematización, es decir, quién es el equipo que los grupos que están conformados ustedes ya en el diplomado, quién es la entrevistada o el entrevistado y el cargo de quien entrevista, ¿sí? Si ustedes consideran que dentro de su experiencia debe haber otro elemento clave, lo añaden. Es importante. En el contenido, el objetivo de la técnica, claro está relacionado con el objetivo específico que corresponda. Y hay algo aquí muy importante que nos va a ayudar a caracterizar estos sujetos, estos actores de apoyo, que es parte de la recuperación de la experiencia vivida. Es decir, no solamente es decir que son administradores, que son los asesores pedagógicos o que son los estudiantes, sino que haya una mínima acercamiento de quiénes son ellos o ellas, ¿no? Entonces, esta información base va a ser importante. ¿Qué género tienen, edad, nivel de escolaridad, etnia, entre otros que ustedes consideren importantes según la particularidad de la experiencia que ustedes vayan a trabajar? Las preguntas eje que ustedes van a relacionar, esas preguntas van a estar conectadas con ese objetivo específico. Ahora bien, recuerden que la entrevista semiestructurada puede responder a un objetivo específico o a 2 o también a 3. Todo depende de cuál va a ser el fin de esa entrevista semiestructurada, ¿sí? Y cuáles van a ser nuestras fuentes de esas entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Y por tanto también es importante, siempre lo vamos a plantear, el consentimiento informado. En cuanto a la revisión documental, que es otra de las técnicas que aparecen supremamente, de hecho es una de las técnicas que más ustedes tienen presentes en el diplomado, porque cuentan mucho más con documentos que con entrevistas u otra documentación u otras sistematizaciones que hayan realizado allí en la institución de salud.
Esta es como la técnica clave del ejercicio eh, que ustedes han datado también dentro de los protocolos. Esta consiste en capturar, consiste en detectar esa información relevante que necesitamos para la recuperación de la experiencia vivida. Vamos a tener, ustedes han planteado ahí programas, proyectos, actas, relatorías, informes, ¿sí? Y es importante que esta información logren tener una organización lógica, porque parece poca, pero puede salirse, hay que organizarla, hay que clasificarla de acuerdo a qué. ¿Qué es lo que nos va a dar la ruta de clasificación de esta información? Los objetivos específicos, ¿sí? Esta va a corresponder al objetivo específico 1. Estas relatorías me van a corresponder al objetivo específico 3. Estos informes me responden más al objetivo 2, de acuerdo a lo que yo he venido planteando en el plan de sistematización de experiencias. Entonces van a seleccionar esa información y esta información puede tener dos caracteres de acuerdo al diplomado que estamos adelantando y lo que es la información que ustedes ya nos han suministrado. Y las primarias, es una fuente primaria, las actas, relatorías, informes, planes, programas que hayan realizado y también esos marcos normativos y de procedimiento con los que se enmarcan las acciones dentro de la institución de salud. ¿Sí? Eso también, si tiene conexión con la experiencia, esos son fuentes primarias. Las secundarias, que haya información, subida a páginas web, fotografías, redes sociales, ¿sí? Esa interpretación que se ha hecho esa fuente primaria. Entonces, estos son como los elementos claves. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en ese ejercicio para poder organizar lógicamente esa información y generar una síntesis. Hay dos formas de recoger esta información a través de fichas. Puede ser las fichas resumen, es decir, que ustedes elaboren un resumen de sus documentos y los argumentos que fundamentan esas ideas centrales de lo que, de lo que corresponde en esa acta, relatoría, informe. O una ficha textual que también puede ser que ustedes toman el texto literal, ¿sí? El cual debe estar señalado con comillas y debe ser citado según la normatividad que contemplen en Honduras, en el caso de Colombia, las normas APA 7, y deben ser citadas tal cual. O pueden ser mixtas. Esta información que ustedes encuentran dentro de las actas, relatorías y demás, que claramente corresponden a uno de los objetivos específicos, a dos, ¿sí? A los que ustedes hayan considerado, van a luego a mirarse en este instrumento que vamos a proponer. El instrumento de la revisión documental, igual que en las otras instrumentos, vamos a tener el título del documento, la fecha de elaboración del documento y el lugar. Es importante tener en cuenta esto porque las relatorías tienen nombres, tienen consecutivos, tienen eh, un objeto, un objetivo como tal, y eso debe ser clasificado correspondiente al objetivo específico que estamos identificando. Recuerden que siempre esto va de cara a la matriz metodológica que planteamos en las sesiones anteriores. La fecha de elaboración supremamente importante, ¿sí? Debe corresponder entonces a las fechas que ustedes, las temporalidades que ustedes implementaron para la reconstrucción de la experiencia vivida, ¿sí? Que dé cuenta de esa temporalidad. Si han hablado que es inicios del 2024, pues esa documentación debe corresponder a esa temporalidad. Bien. O se han hablado que son hitos, como en el caso de una de las experiencias de Honduras, que toman un hito de un año, un hito del 2024 y 2021. O sea, estas informaciones, estas relatorías, estas relatorías con sus fechas deben corresponder a esa temporalidad. Bien. Lo mismo instituciones de salud, equipo de sistematización de experiencias, es decir, quiénes son los que están realizando este ejercicio. Tres elementos claves para tener en cuenta en esas fichas que ustedes ya hablábamos en la anterior diapositiva, que es esa ficha resumen o esa ficha textual. ¿Sí? Esa información que yo voy a sacar de ahí, ¿qué me va a decir? Fíjense ustedes
que si yo hago ese ejercicio de revisión documental, efectivamente ustedes ya están planteando que requieren levantar información porque no es suficiente la que encuentran en los documentos. Sin embargo, cuando ustedes hagan esa revisión de los documentos, tengan en cuenta estos tres elementos claves. ¿Cuál es ese contexto de esa experiencia que se está trabajando ahí? Si el documento lo data, dónde, cuándo, quiénes participaron, con qué propósito y qué ocurrió, ¿no? Recuerden que lo que ocurrió debe estar relacionado a esa reconstrucción de la experiencia. Entonces ustedes allí, ya sea de manera textual o de resumen, plantean o describen lo que sucedió, su proceso, el rol jugado por los diferentes actores involucrados. Es decir, ustedes ya van avanzando en esa descripción de la experiencia. Y aspectos claves como las palabras claves que puedan aparecer en ese documento. Recuerden entonces que pueden estar identificados por ustedes previamente en los objetivos específicos, ¿cierto? Esas palabras claves, por decir algo, que hayan planteado las estrategias de enseñanza-aprendizaje y esas palabras claves aparezcan dentro del documento. Bueno, ahí están. Pero puede ser que el documento también nos dé otros elementos y otras palabras claves. Es importante que en esta ficha, en este instrumento de revisión documental, ubiquemos las conocidas y las emergentes como una forma de irnos ya avanzando dentro de ese ejercicio de interpretación, ¿no? De análisis. Bien, y el último es el grupo focal, que es una de las técnicas también muy planteadas por ustedes en el ejercicio, y este tiene un parecido muy cercano en la forma de implementación con la entrevista semi-estructurada, porque lo que varía es que es de carácter colectivo, no individual, pero, pero plantea, por ejemplo, las mismas, digamos, elementos y habilidades de ustedes como entrevistadores, entrevistadoras en el proceso de captar el sentir, el pensar, el vivir de quienes están perfilando para este ejercicio. Ojo, acá hay un elemento clave. Cuando ustedes están en el ejercicio de grupo focal, se sugiere que se haga como un elemento de profundización. ¿Qué significa eso? Ya han hecho revisión documental, ya han planteado entrevistas semiestructuradas. Eso que no se pudo captar ni en la revisión documental ni en las entrevistas estructuradas y todavía se requiere profundizar para la reconstrucción de la experiencia, pues ya ven ustedes la pertinencia de realizar este grupo focal. Y eso les va a permitir generar las preguntas eje de este grupo focal, con las que van a orientar la discusión colectiva. ¿Sí? Estas preguntas no pueden ser iguales a las entrevistas semiestructuradas, porque para ello está esa técnica que permitió profundizar ese tema, reconstruir esa experiencia de ahí. El grupo focal lo que va a hacer es profundizar aquello que no se pudo obtener o esa información que nos pareció importante y no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces ubicamos unas preguntas claves, pero también va a ser importante quiénes van a participar en ese grupo focal. El perfil de los actores de apoyo que van a estar en el grupo focal es supremamente importante, ¿sí? Que nos permitan discusión, análisis, reflexión, para poder cumplir con el objetivo de profundizar. Bien. Estos ejercicios de grupo focal están más o menos entre 6 a 10 personas, más puede generar más dificultad porque va a haber un ejercicio muy importante de moderación en esto. La persona quien modera debe estar muy conectado con el objetivo específico de esta técnica, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, el para qué están haciendo esta técnica y hacia dónde quieren profundizar? Y debe estar muy dispuesta y dispuesto a observar, escuchar, analizar. Además, porque aquí es un diálogo, ¿no? Y es un diálogo a varias voces que va a tener el moderador o la moderadora estar muy atenta a los silencios, a las interpretaciones que se puedan dar de manera emotiva, a las interpretaciones que se puedan dar de manera
con elementos emergentes que no habíamos identificado antes. Entonces, sí es de un ejercicio de mucho rigor, ¿no? Eh, Esto, por supuesto, debe realizarse en ambientes condicionados para la escucha, ¿sí? Muy tranquilos, donde las personas en sus 45 minutos o el tiempo que dispongan, según el perfil de los actores de apoyo que vayan a estar en este ejercicio, puedan estar allí, ¿no? Muy tranquilos, muy dispuestos, muy en la lógica de la interacción, del diálogo que va a darse allí. Y bueno, estos resultados son nuestra fuente primaria para la reconstrucción de esta experiencia, ¿no? Y es nuestra evidencia. Bien, el instrumento del grupo focal debe contener 6 aspectos. Uno, pues lo que ya habíamos mencionado anteriormente, tanto el encabezado como está en cada una de las anteriores técnicas, el objetivo de la técnica debe estar también, la elaboración de las preguntas guías para el proceso de discusión. Sabemos que estas están muy en coherencia con las anteriores técnicas, deben ser coherentes entre sí. Eh, Se debe establecer un moderador o moderadora, una identificación de los actores de apoyo claves para hacer este ejercicio de profundización. Obviamente el consentimiento informado de los y las participantes, el registro de este tipo de ejercicio eh, fotográfico, auditivo, audiovisual, todo el que permita recoger lo más posible la información. Y bueno, y aquí pues ya es otro elemento clave que es a partir de esas preguntas guías se da el desarrollo de la discusión, ¿cierto? Hasta las conclusiones, que sería como el elemento de interpretación, que si se está interpretando de la manera correcta, bueno, de la manera adecuada, que ellos la validen y se cierra el ejercicio como tal. Bien, este ha sido como los 3 elementos claves que hemos identificado hasta ahora entre estos protocolos de sistematización de experiencias. Esperamos que este ejercicio puedan seguir dándole ese dinamismo que vienen realizando y que puedan llevar a cabo en esa aprobación que están en este momento con el Comité de Ética y llevarlo a su trabajo de campo. Eh, Muchas gracias y muchos éxitos en este proceso.